chicos de 1214, es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Sofía Ávila y tengo el placer de poder servir en la sede de Ilumina. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie Unidos. La verdad, creo que este tema nos ha ido enseñando demasiado sobre las relaciones con nuestra familia principalmente. La semana pasada estuvimos con nuestro amigo David Andrés. Él nos habló sobre la importancia de poder amar a nuestra familia en toda circunstancia. Y hoy vamos a seguir hablando un poco sobre ese tema, sobre las relaciones buenas, malas o a veces los conflictos que podemos llegar a tener con nuestras relaciones familiares. Primero quiero que veamos ¿qué es una familia? ¿Qué es nuestra familia directamente? Nosotros podemos pensar en que nuestra familia es el núcleo principal con los que vivimos, pero también son esas personas que están en nuestro entorno, esos amigos con los que convivimos día a día, los vecinos, los amigos de nuestros familiares, nuestros abuelos, tíos, primos, todas esas personas que puedan tener un lazo sanguíneo o no sanguíneo con nosotros, que puedan influenciar en nuestra vida. Esas personas son nuestra familia cercana. Ahora, uno dirá, realmente yo no tengo una familia perfecta en algunas circunstancias. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Cómo Dios puede obrar o bendecir en medio de que nuestra familia quizás no sea la familia perfecta o lo que nosotros consideramos que no es perfecto. Porque vamos a ir un poco a nuestro amigo Google. ¿Qué es lo que dice Google de lo que es perfecto o lo que no es perfecto? Perfecto dicen que es algo que está sobre todo los lineamientos, sigue todos los órdenes, todos los pasos. Ahora, ¿qué es lo imperfecto? Dice que es todo aquel que no cumple con los estereotipos designados por la sociedad. Ahora, nosotros somos los que a veces buscamos esa perfección. Y realmente perfecto, únicamente Dios. Entonces, hoy queremos hablar sobre eso que a veces nos llega a decir, no tengo una familia perfecta. A veces mis conocidos, mis cercanos pueden que no me estén comprendiendo directamente en lo que yo estoy necesitando. Y saben, no hay familia perfecta, aun cuando pueda verse genial la familia del amigo, la familia del vecino, que digan, ellos no tienen problemas, ellos no discuten, ellos no tienen inconvenientes, no tienen malos entendidos, todo se ve hermoso en redes sociales, en las familias de muchos artistas o personas que nosotros podemos seguir, decimos, esa es la familia perfecta, yo quiero esa familia. No, créanme que no hay familia perfecta en este mundo. Y quisiera contarles un poco sobre quién soy yo, mi familia, para que puedan ir conociéndome. Algo que a mí me marcó mucho y que les quisiera compartir es que alrededor de los 10, 11 años, mi familia está integrada por mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Somos 4 únicamente, todo muy bien hasta los 10 años y, oh, caray, llega un inconveniente tanto con la familia paterna como con la familia materna, que en diferentes tiempos ambas familias por partes llegaron a vivir con nosotros y entenderán que entre más personas pueden haber más inconvenientes. Pues justo eso sucedió. Trajeron varios problemas del exterior, habían contiendas, conflictos, realmente no se tenía un lugar como muy pacífico dentro de casa y yo como hermana mayor quería proteger a mi hermana menor. ¿Qué me llevó a eso? A querer aislarla. Y ahí hubo un inconveniente porque mi hermana se sentía rechazada y yo creía que la estaba cuidando. ¿Qué pasó? Que conforme fuimos creciendo y conforme los años, todo era peleas. Realmente con mi hermana yo no podía convivir, yo no podía estar en la misma habitación más de media hora, una hora, porque ya era pleito seguro por algo, no coincidíamos en ideas. Yo le decía que tenía que crecer, que tenía que entender las cosas que sucedían. Pero ella estaba como, no, todo bien, tú relájate, tú más fresh. Y eso era lo que nos hacía tener esas contiendas. Les voy a ir contando un poco cómo fuimos solucionando eso más adelante. Pero justo, hablando de la Biblia, en la Biblia es increíble, a mí me encanta porque dentro de la Biblia el Señor nos pone varios ejemplos de varias personas imperfectas, completamente imperfectas, que cometieron varios errores dentro de su plan. Y que dentro de ese error estuvo el plan perfecto del Señor. Que dijo, no, ok, ven, siempre aquí estamos. Vamos a orar dentro de tu vida, dentro de tu familia y aquí está para que podamos seguir avanzando. Y hoy quiero hablar sobre una familia específicamente para que podamos entenderlo en un entorno familiar. Vamos a hablar un poco sobre Abraham.
Abraham, no sé si ustedes sabrán, que tuvo 2 hijos, pero vamos a irnos sobre su hijo Isaac. Él tuvo 2 hijos más, pero eran mellizos. Ahora, esta historia es un poco caótica, me gustaría que me puedan acompañar. Les voy a ir desglosando la historia y luego vamos a ir directamente. Esto está en Génesis 27. Todo el capítulo lo vamos a ir leyendo, los vamos a ir contando porque se va desglosando la historia de estos 2 mellizos. Ahora bien, está Jacob y está Esaú. Yo les quiero mostrar un poco algo dinámico para que puedan entenderme. Esaú fue el primogénito. ¿Por qué? Porque nació primero, unos minutos antes, pero ganó. Entonces, él era el primogénito. Pero su nombre significa una persona muy velluda. Más adelante este dato va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque él era un hombre, una persona muy velluda. Entonces, en sus brazos, en sus manos, en su cuello, una persona muy velluda y también era pelirrojo. Entonces, hoy quiero que podamos imaginar que él es Esaú y le vamos a poner nombre Esaú. Este frasquito rojito es Esaú y ahí nos vamos a ir conociendo poco a poco. Y su hermano menor era Jacob. Jacob era un hombre lampiño, un poco más tranquilo que Esaú. Aquí lo vamos a poner como Jacob. Ahora bien, les voy a contar un poco sobre estos 2 hermanos. En estos momentos, vámonos un poco más a la historia, el que iba a heredar tierras, el propósito, la bendición, todo esto iba a ser Esaú. Y Jacob le iba a servir a Esaú. Vámonos un poco más adelante, cuando fueron creciendo, Esaú se dedicó al campo y a la caza. Isaac amaba que Esaú fuera a cazar y que luego él le cocinara ciertos guisos de lo que él cazara. Y Jacob se dedicaba un poco más a lo que era el campo. Él se estaba un poco más con su mamá Rebeca. Y por eso mismo Rebeca tenía un cierto favoritismo por Jacob. Ahora, vámonos un poco más adelante en su historia. Cuando ellos tenían 40 años y su padre tenía 100, hagan un poco las cuentas, ya Isaac estaba grande, lastimosamente él ya no veía, él ya solo se confiaba de sus sentidos, del tacto y del olfato. Entonces, en esas circunstancias le dijo a su hijo Esaú, Esaú, yo realmente ya debo heredarte, yo ya debo darte la bendición, porque yo ya no estoy en condiciones para seguir liderando. Entonces le pidió que por favor fuera a cazar, luego que le hiciera un guiso, y cuando llegara con ese guiso, él iba a comer y le iba a dar la bendición. En ese momento le iba a otorgar todas sus tierras y todo lo que a él le correspondía. Ahora, Jacob escuchó esto e hizo un plan con su madre para poder quitarle esta bendición. Un poco de tiempo antes de que sucediera esto, Jacob logró quitarle lo que era la primogenitura. Esto era muy importante, esto era de Esaú y lo queremos representar con esta corona. A ver, Esaú tenía esa primogenitura, a él le correspondía, él era el primogénito y el que iba a heredar esa bendición. Sin embargo, Jacob le logró quitar esa primogenitura. ¿Y saben cómo? Es realmente algo muy loco, porque Jacob le ofrece comida a su hermano Esaú por esa primogenitura, disculpen. ¿Por qué? Porque él estaba hambriento, él tenía hambre, él dijo, yo quiero comer, y le dice, ok, yo te doy alimento, pero si tú me das y me confías esa primogenitura. Y él, ok, está bien, y la cedió, así de fácil, así de, no peleó por lo que a él le correspondía, él lo vio como algo como, ahí está, igual mi padre me va a dar la bendición y yo la voy a tener. Entonces, Jacob ya tenía esa primogenitura, él ya lo había obtenido. Entonces, en ese momento, cuando su padre le iba a dar la bendición a su hermano, él dice, ok, yo ya le logré arrebatar esa primogenitura. Que para empezar, si nos ponemos a ver, Esaú tomó la decisión sin pensarlo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tomado esas decisiones de un día para el otro? Lo hacemos por arrebato, lo hacemos por enojo, lo hacemos por molestia contra otra persona y solo tomamos decisiones que después no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Y ahí también es la importancia de poder pensar antes de actuar y poder poner nuestros planes delante del Señor. Ahora, regresando al tema de la bendición. Jacob arma un plan. Se viste con las vestiduras de su hermano para tener ese olor de su hermano. Se pone pieles de animales para poder simular el vello. Por eso les decía que Esaú era muy velludo. Simula ese vello con las pieles y su cuello y lleva ese guiso con su padre. Y le dice, padre, he llegado. Y dice, ¿qué hijo eres?, le pregunta Isaac.
Dice, soy tu primogénito, soy Esaú. Pero Isaac tenía esa duda porque la voz no era la misma. Y le dice, tu voz es de Jacob. Ven, acércate. Y lo toca. Entonces en ese momento que lo toca, ve que están los vellos, lo quiere abrazar y siente el olor de su hijo y dice, ok, eres mi hijo. Y en ese momento le otorga la bendición, le otorga las tierras, le otorga el propósito, le otorga la bendición completa, que viene desde Abraham. Entonces tenemos que entender que la bendición que Jacob obtuvo fue una herencia desde Abraham para Isaac y luego para Jacob. Y justo en ese momento, cuando ya le había otorgado la bendición a Jacob, Jacob salió de la habitación de Isaac. Tiempo después llega Esaú por esa bendición, confiado con su guiso, con su padre, siguiendo las instrucciones que él le había dado. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando llega, su padre le dice, ¿quién eres? Y él le dice, Esaú, tu primogénito. Dice, no puede ser, esto no puede ser, yo ya entregué la bendición. Dice, ¿cómo? ¿A quién se le entregaste? Entonces, en ese momento me gustaría que me puedan acompañar a Génesis 27:34, porque vamos a leer un poco de cuál fue la reacción de los dos en ese momento que se dan cuenta del engaño, de lo que acaba de hacer Jacob. Y dice, en el verso 34, al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura, y le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó, y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob. ¿Por qué dice esto? Y quiero hacer una pausa. El significado del nombre Jacob es usurpador. Entonces en ese momento su padre dice, con razón, acaba de hacer ley de su nombre. Y seguimos. Ya van 2 veces que me engaña. Si recordamos, también le robó su progenitura. Realmente en ese momento, si lo queremos ver así, no hubo un gran engaño. Sin embargo, logró enredarlo para que pudiera entregarle su progenitura. Y dice, primero me quitan mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda alguna bendición para mí? E Isaac le respondió, yo le he puesto todo al Señor tuyo. Todos tus hermanos serán siervos suyos. Le he sustituido los trigos y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Ella le había entregado toda la bendición, le había entregado sus tierras, el propósito. Y dice, ¿ahora qué puedo hacer por ti? Pero Esaú insistía e insistía. Dice, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. En ese momento, creo que la historia nosotros la podemos ver y dice, qué caótica. Esaú empieza a tener ese rencor contra su hermano. Lastimosamente, si vamos más adelante en la historia, los invito a que leamos el resto del capítulo para entender un poco más. Pero viene Esaú y empieza a intentar o planear matar a su hermano. Pero eso tampoco le iba a dar esa bendición, sino él se iba a volver un asesino. Entonces eso era aún peor. Y su madre Rebeca manda a Jacob a que huya. En ese momento la familia se divide, se quiebra. Y nosotros podemos decir, ¿qué sale bueno de eso? ¿Qué podemos encontrar en ese caos, en ese desorden, en todo eso? Entonces, a eso es lo que queremos hablar en lo siguiente. Bueno, en esta historia quizás la podemos ver algo caótica, sin esperanza, o realmente es como, ¿por qué me cuenta esto? ¿Por qué me cuentan esto tan destructivo dentro de la misma familia? Claro, esta familia realmente era un desastre. Pero incluso en ese desorden, créanme que el plan del Señor se va a cumplir y se cumplió. Vámonos unos cientos de años después. Nosotros podemos ver que realmente Jacob tuvo su proceso, y también los invito a que podamos leer un poco más la historia de Jacob. Jacob tuvo su proceso y tuvo la bendición de parte del Señor. Tanto la bendición que su padre le había dado, y también Esaú obtuvo una bendición después por su padre lo bendijo. Tal vez no era la primera bendición o la principal, que era la que se heredaba, sin embargo él por fe lo bendijo, porque él estaba preocupado por el futuro de sus 2 hijos. Y entonces hay un dato muy bello en la Biblia, porque cientos de años después, el escritor del libro de Hechos en la Biblia,
escribe esto y veamos detalladamente lo que escribe, porque no se enfocó en el desorden, no se enfocó en el caos de la familia, no se enfocó en las malas decisiones o en el dolor que pudieron haber provocado, sino que colocó lo siguiente en Hechos 11:20, si me acompañan a leerlo. Dice: por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú en cuanto a su futuro. Isaac tenía esa fe. Él confiaba de que la palabra del Señor que había llegado desde su padre Abraham iba a llegar a sus hijos. Y que a pesar de esas malas decisiones que se habían tomado en el camino, el Señor iba a cumplir su plan. Y Él iba a cumplir su promesa sobre sus hijos. Y así fue. Y así nosotros podemos estar en esos momentos en los que decimos: ¿qué puedo sacar bueno de esto? Y créanme, los entiendo muy bien. Regresando un poco a la historia con mi hermana, nosotros crecimos, les puedo decir que tal vez fueron como 6 años, un poquito más, en discusiones constantes, pero había algo, y eso es lo que los quiero como que invitar a que lo podamos ver. Había algo que nos unía, había algo que siempre hacía que pudiéramos estar en convivencia. En ese caso era la música. Nosotros, con música de adoración o con alabanzas, había unidad. Siempre, en todo momento. En ese era como nuestro punto de unión. ¿Y qué pasó con el tiempo? El Señor habló en mi corazón. Y también hablando un poco con mi hermana, me hizo ver que en vez de cuidarla, o yo sintiendo que la estaba cuidando, quizás la desplacé y entonces lastimé su corazón. En esos momentos yo me arrepentí de las acciones que había tenido con mi hermana. Le pedí perdón, algo que también me costó, porque yo le decía: no, es que yo tenía razón, pero tenía que pedirle perdón porque su corazón estaba lastimado. En ese momento empezamos a construir una relación de hermanas un poco más fuerte. Gracias a Dios, ahora se los puedo contar. Con mi hermana servimos en la misma etapa, que es en 12-14. También hemos servido en otros ministerios juntas. Y les voy a decir que ha sido la experiencia más linda que pueda tener. Es la bendición más grande que el Señor me pudo haber dado, el poder compartir con mi hermana, el ser ese equipo en el que somos completamente diferentes, se lo puedo asegurar. Mi hermana es un poco más social que yo, ella puede hacer amigos con todos, a mí me cuesta un poco más. A mí en algunas áreas se me facilitan, ella no. Entonces, en esas diferencias caóticas es donde hemos hecho ese buen equipo. Y hemos orado y le hemos dicho al Señor que realmente todos nuestros talentos y que ese propósito que tiene para nuestra vida se pueda cumplir en ese buen equipo y en esa unidad. Claro, a la fecha tampoco es perfecto. A la fecha todavía tenemos discusiones, desacuerdos, y ahora entre más grandes a veces se pone un poco más caótico, pero realmente nosotros regresamos a él. No vamos a volver a esa división que teníamos antes. Pues la ponemos en las manos del Señor y volvemos: ok, perdóname si te ofendí, perdóname si no estuve de acuerdo, esa era mi forma de pensar, y lo llevamos a una solución. Y saben, yo también he tenido inconvenientes con mis papás, con terceros, con abuelos, con tíos, con tutores, y créanme que hubo un momento en mi vida en la que yo no me sentía escuchada por adultos a mi alrededor. En esas circunstancias en las que ellos estaban en su caos, ellos tenían sus propios inconvenientes, problemas, preocupaciones, y creían que nosotros estábamos bien, yo me sentía sola, y realmente, aunque buscaba ese dónde puedo encontrar conexión, dónde puedo encontrar refugio, llegaron 2 personas, 2 ángeles, y eso es lo que también quería dejarles. Cuando nosotros nos sentimos solos, ¿a quiénes buscamos? Nuestra familia inicial tal vez no puede ser ese soporte, no podemos tener esa conexión. Entonces, ¿a quiénes buscamos? Amistades. ¿Pero qué amistades? ¿Quiénes son nuestro respaldo, si quieren verlo así, o nuestro llamada de emergencia en ese momento? Porque yo les puedo decir, busquemos amigos, maestros, tutores que puedan estar a nuestro alrededor, que se puedan preocupar por nosotros. Pero ojo, con un pequeño detalle que no es tan pequeño y que es súper importante: que ellos puedan aconsejarlos y cuidarlos y guiarlos conforme la palabra. A mí me sucedió que justo en ese momento de caos, en esos 6 años en los que no tenía ni respaldo de un lado, no tenía amistades del otro, sentía sola, en el que todavía estaba conociendo lo que era el propósito, lo que era tener una relación con Dios,
llegaron 2 maestras, ahí, así como lo ven, maestras en mi colegio que era laico, 2 maestras que en diferentes etapas de mi vida me acogieron, me abrazaron, me escucharon y sobre todo me aconsejaron conforme a la palabra. Y ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, pero estás diciendo que fueron tus maestros, no eres tu familia. Pero a mí se volvieron parte de mi familia porque eran mi núcleo central, porque a veces las veía más a ellos que a mis mismos abuelos o tíos, realmente, porque yo estaba con ellas toda la mañana y parte de la tarde mientras que estudiábamos, convivíamos con ellas, que realmente con los que estaban en mi casa. Y muchas veces eso no nos damos cuenta. Decimos, ay, es que mi casa es un caos, no me entienden, o posiblemente nosotros podamos estar en un lugar tal vez no tan seguro, donde podamos sufrir lastimosamente abusos, donde puedan haber personas con adicciones, donde pueda haber un familiar o un hermano que realmente siempre trae algún inconveniente a casa y eso nos hace sentir inseguros y decimos, pero entonces Dios, ¿dónde estás en este momento? Y ahí es donde yo les digo, refugiémonos. Uno, si a veces todavía no logramos poder ponernos en oración, decimos, es que yo oro, yo leo la palabra y no escucho al Señor. Podemos buscar consejo y estamos nosotros, sus líderes en 12-14 en la iglesia, listos y dispuestos para poder formar parte de su familia y poder aconsejarlos en esos momentos en los que todavía no encuentran una dirección, pero sobre todo está el Señor. Y ahí es donde ustedes dicen, es que no lo escucho, es que no lo encuentro, es que yo leo y no sé dónde. Yo les puedo decir que muchas veces el Señor habló a mí por medio de canciones, justo con la palabra que le he dicho, es que Señor, yo no entiendo esto, y justo entró por medio de un amigo, es que Señor, es que no entiendo por qué me pasó tal y tal, y él sin saber lo que yo estaba pasando, llegó esa confirmación dentro de un maestro, dentro de un conocimiento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eran personas que estaban conectadas con el Señor, entonces por medio de ellos el Señor las utilizó y pudieron acorparme, pudieron hacer ese núcleo, esa familia que yo en ese momento creía que no era perfecta, que estaba destruida, que tal vez era caótica, en el que yo, así como aún con mi hermana, que es la más cercana, solo nos llevamos 3 años, nos detestamos. ¿Qué voy a pensar de mis tíos, primos, hermanos, tutores? No voy a poder conectar. Ahí el Señor me demostró que tenía a más personas y a mi familia por elección. Entonces, en esos momentos en los que nosotros decimos, nuestra familia es completamente perfecta, Dios, ¿dónde estás? Los invito a que podamos hacer 2 ejercicios. Uno es que podamos ver algo bueno dentro del caos. ¿Qué hubo bueno dentro de mi caos? Hubieron estos 2 ángeles, estas 2 personas que hablaron a mi vida siempre bendición y siempre estuvieron para ahí, para acuerparme y para guiarme, que yo no dudo que el Señor mandó para poder guiarme en el camino correcto y no sentirme sola en ese momento en el que en mi casa no era seguro. Y como segundo punto, si los miembros de tu familia se equivocan, pueden llegar a decepcionarte, cometer errores. Uno, recordemos que son humanos. Todos nosotros cometemos errores y perfecto realmente solamente Dios. Y quiero que en ese momento en el que estemos conflictuados, decepcionados, molestos, nosotros digamos y podamos creer que el Señor está obrando en nuestra familia. Él está obrando en sus corazones y que hay un plan detrás de todo esto, o que va a ser parte de nuestro testimonio para nuestro futuro. Y también que nosotros esta semana podamos conectar con nuestra familia. Sí, es un poco complicado porque siempre hay inconvenientes o hay esas peleas constantes, que podamos hoy bajar un poco la guardia y podamos conectar con nuestra familia en los momentos buenos y también en los momentos malos. Que nosotros también pongamos un poco ese granito para poder llevar a esa buena comunicación. Y sí, les recomiendo que podamos, si no se sienten seguros en su casa de poder hablar de sus problemas, que podamos buscar a un tutor, a un maestro, a un líder de la iglesia, pero como siempre, que sus bases principales sean el Señor y que su consejo siempre sea sobre la palabra, porque si no es así, realmente no es un buen consejo. Y eso hay que reflexionarlo y lo tenemos que poner en práctica y aprender. Así que quisiera invitarlos a que podamos ponernos de pie donde estén y podamos orar para entregarle al Señor todos esos malestares, dolores que podamos tener dentro de nuestra familia y poder ponerle nuestra familia en sus manos.
porque realmente ninguna familia es perfecta, ni mi familia es perfecta, pero confiamos y confío de que dentro del plan del Señor nosotros podamos ver sus bendiciones. Así que acompáñenme. Señor Jesús, gracias porque nos permites reunirnos y poder escuchar de tu palabra, porque dentro de la Biblia, dentro de la palabra que tú has dejado para nosotros, podemos encontrar varios ejemplos con los cuales guiarnos para poder orientarnos dentro de nuestra vida y dentro de nuestras decisiones. El día de hoy te pedimos que puedas tomar a nuestra familia en tus manos, que puedas tomar nuestro corazón y todos nuestros sentimientos negativos, todas esas decepciones, rechazos, abusos que podamos haber vivido por nuestra familia y podamos entregártela a ti, podamos entregártela en tus manos y poder sentir tu paz y tu gracia sobre nosotros y poder entregarte a nuestra familia y que sea tu voluntad sobre ella y que nosotros podamos ver sobre toda tempestad, sobre todo valle de tinieblas, esa luz perfecta que es tu gracia y que es tu luz que nos guía a pesar de todo. Te entregamos nuestra semana, te entregamos nuestros deseos y te pedimos que por favor nos acompañes, que podamos ir poco a poco entendiendo que nuestra familia, a pesar de que no sea perfecta, realmente tu bendición está sobre nosotros y que no hay familia perfecta y que tú obrarás en medio de todo. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, chicos.